La mentira de la desaparición de los mayas que nos han hecho creer. Bienvenidos a Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Timestops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy vamos a hablar de un tema muy controversial, la supuesta desaparición de los mayas. Pues es algo frecuente escuchar que misteriosamente abandonaron sus hogares, colapsó la civilización e incluso que viajaron a otra dimensión. Pero, ¿es verdad que se fueron sin dejar rastro? ¿Qué pasó con los mayas? Pues quédate que aquí te contaremos la verdad de lo que ocurrió con una de las civilizaciones más importantes del continente americano. Pero antes, tómate 5 segundos para suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Tu ayuda es fundamental para seguir produciendo nuevo contenido. Tampoco olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter, pero sobre todo en Instagram. Te dejo los links en la descripción. Para la realización de este video, nos basamos en el interesante libro El colapso de los mayas y nahuas, del autor Rafael Girard, El cambio climático en la historia de la humanidad, de Benjamin Lieberman y Elizabeth Gordon, Las grandes sequías mayas, del investigador Richardson Gill, así como artículos de la BBC en español y El Confidencial. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo llegar a la botana que aquí comenzamos. Número 1. El misterio de los mayas que desaparecieron pero siguen existiendo. Aunque suene difícil de explicar, los mayas desaparecieron pero siguen existiendo. Desaparecieron porque la mayoría de los historiadores y la propia historia oficial refiere que cuando los españoles llegaron a las grandes ciudades mayas como Chichén Itzá, Palenque o Tikal, estas se encontraban en absoluto abandono. Por lo tanto, de ahí se han agarrado para asegurar que una de las culturas más brillantes del continente desapareció sin dejar rastro. Pero, ¿esto es cierto? La respuesta es sí, pero no. Y eso es lo que voy a explicar a lo largo de este video, que aunque las grandes ciudades habían sido abandonadas, eso no quiere decir que los mayas hubieran desaparecido. Pues entonces, ¿cómo podríamos explicar que en la actualidad, juntando México, Belice, Guatemala, El Salvador y Honduras, se encuentren 33 dialectos derivados del maya? ¿O cómo es posible que en Guatemala el 65% de la población es descendiente del pueblo maya? ¿O que en Yucatán hay más de 1 millón de personas que hablen maya? En fin, con estos datos se puede sostener que los mayas no desaparecieron, sino que simplemente evolucionaron. Número 2. La deuda histórica que tiene México con los mayas. Los mayas no desaparecieron de México, sino que los desaparecieron de la historia. Y esto tiene una sencilla explicación. Se convirtió en una civilización indomable que fue todo un dolor de cabeza, no solo para los españoles durante la conquista, sino también para los gobiernos de la capital del país, ya en la etapa del México independiente. Pues los mayas se han aferrado a defender su cultura y a defender su libertad como cultura independiente. Y esto es así pues durante la invasión española existieron un importante número de levantamientos de los mayas en contra de los invasores, como ya he narrado en otros videos la historia de Caibil Balam y Jacinto Canec, quienes fueron líderes en la defensa de los mayas. Lo cierto es que luego de la llegada de los españoles, muchos grupos pequeños alcanzaron a refugiarse. Uno de ellos incluso llegó a formar un pequeño reino independiente, la fortaleza de Tayasal, en una región hoy perteneciente a Guatemala, aunque también fue conquistado a finales del siglo XVII. Incluso cuando México ya había logrado la independencia, se conformaron pequeños estados mayas que causaron problema al gobierno mexicano y tuvieron que ir a acabar con ellos. El último desapareció recién entrado el siglo XX en la denominada Guerra de Castas que tuvo lugar en Yucatán a partir de 1847 y en la cual los nativos mayas de la región se alzaron contra la población blanca y la cual costó cerca de 1/4 millón de vidas humanas y terminó oficialmente en 1901 con la ocupación de la capital maya de Chan Santa Cruz por parte de las tropas del Ejército Federal Mexicano durante el gobierno de Porfirio Díaz. Durante los primeros años de la lucha se planteó la posibilidad de dividir Yucatán en 2 países distintos, uno de mexicanos y otro de indios insurrectos, medida en la cual tuvo gran interés Inglaterra, al grado de que se comprometió a negociar con los rebeldes el que abandonaran la lucha a cambio de que ellos les crearan fuentes de empleo. Y precisamente esta rebeldía maya fue lo que ocasionó que quisieran borrarlos de la historia como un pueblo que desapareció ante la llegada de los españoles. Número 3. ¿Qué pasó con las grandes ciudades de los mayas? La mentira de la desaparición de los mayas se construyó a partir del abandono de las grandes ciudades, lo cual ha sido ampliamente investigado y se han encontrado importantes teorías. Unos defienden que la principal responsable del colapso fue una gran sequía, otros que fue la sobreexplotación de recursos naturales
naturales, y también hay quienes creen que a causa de las constantes luchas que se desataron entre los diversos pueblos mayas por los pocos recursos que había tras la sequía, por lo que vivir en las ciudades se volvió muy inseguro y prefirieron irse a vivir a las selvas en grupos más pequeños donde fuera más fácil sobrevivir. Científicos de la Universidad Estatal de Arizona y Pensilvania descubrieron una enorme sequía que duró 200 años entre el año 300 y 100 de nuestra era, para la cual los mayas eran poco capaces de adaptar su agricultura y a los periodos de sequía. Y este tipo de fenómenos climáticos se volvieron a repetir varios años después, como en el año 800 a 850 de nuestra era. Los mayas nunca pudieron regar sus tierras porque en la península de Yucatán los ríos se encuentran a 20 metros de profundidad. Por eso cobró mucha relevancia el culto al dios de la lluvia Chac, que era el equivalente a Tlaloc para los mexicas. Los mayas se comunicaban con su dios a través de los cenotes y las cuevas, pues según su cosmología, de estos lugares surgía la presencia del dios que se condensaba en el cielo y descendía en forma de lluvia. Por eso, tiene mucho sentido que en los cenotes se hayan encontrado restos humanos y tesoros que servían de ofrenda a su dios para que les mandara la lluvia. El otro problema grande que ocasionó el cambio climático y el abandono de sus ciudades fue que acabaron con sus recursos naturales, sobre todo a causa de la deforestación, pues el suelo tenía altas concentraciones de cal, por lo que no favorecía a la agricultura. Por eso, los mayas tuvieron que quemar grandes cantidades de árboles para poder fertilizar sus tierras, además que necesitaban quemar 20 árboles para calentar la piedra caliza para hacer apenas 1 metro cuadrado de cal, la cual utilizaban en sus grandes construcciones como pirámides, represas y monumentos. Y quizá esta es la principal explicación de por qué los mayas dejaron de construir pirámides. Número 4. ¿Qué hicieron los mayas tras la crisis climática? Los mayas, como todas las grandes civilizaciones, dependían en gran medida de los cultivos para su poder económico y para poder sostener su fuerza de trabajo. A medida que las reservas de alimentos se reducían durante las décadas secas, la competencia por los recursos probablemente fue más intensa y tal vez con el tiempo llegó a un punto que provocó la fractura irreparable de la civilización maya. Por otro lado, para cultivar alimentos suficientes para sus habitantes, los mayas cavaron enormes sistemas de canales, a veces de cientos de kilómetros de ancho, lo que permitió crear nuevas tierras para cultivo. Los mayas también acabaron con enormes extensiones de bosque, tanto para la agricultura como para dar cabida a sus grandes ciudades. Por eso, cuando las cosas se volvieron insostenibles y ya no había los recursos para alimentar a toda su población, tuvieron que tomar medidas drásticas. Alrededor del año 1050 de nuestra era, los mayas abandonaron la región del interior de la península donde habían prosperado sus antepasados y se dirigieron hacia la costa del Caribe o a otras fuentes de agua, tales como los lagos y sumideros que hoy se encuentran dentro del denso verdor del antiguo territorio de los mayas. Con lo que padecieron con las grandes sequías que les tocó vivir, aprendieron varias lecciones importantes. Primero, que no podían depender exclusivamente del agua de las lluvias y necesitaban dirigirse a lugares que tuvieran más agua a su alcance, y que vivir en grandes ciudades resultaba más complicado porque había más bocas que mantener. Y finalmente, que construir grandes edificios resultaba muy complicado y requería de muchos recursos naturales. Por eso, en la última etapa de los mayas ya no se caracterizó por la construcción de nuevas pirámides. Número 5. La civilización maya que aprendió a sobrevivir. Estudios recientes han comprobado que en realidad nunca desaparecieron los mayas, más bien padecieron 4 colapsos a los cuales pudieron sobreponerse. La mayor crisis la tuvieron en el siglo IX de nuestra era, cuando se dio el colapso político que rompió el orden social. Además, desde su cosmovisión, fueron abandonados por su dios de la lluvia, lo que provocó hambres, lucha entre ellos, enfermedades y escasez de agua. Ante este suplicio, no les quedó de otra más que reinventarse y construirse nuevamente. Los mayas emigraron y se fusionaron con otras culturas que venían del altiplano mexicano y el nuevo orden religioso y político. Estuvo dirigido por los Halash Winikop, que significa hombres verdaderos, lo cual es relevante pues significa que sus antiguos líderes, los Awop, se consideraban falsos porque simplemente los dioses mayas les retiraron la palabra y los abandonaron. Así que los mayas no desaparecieron, evolucionaron y aún están presentes en la península de Yucatán, parte de Chiapas y Centroamérica.
Muchas gracias Nopal Brothers y Nopal Sisters por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios qué cultura aportó más para México, los mayas o los mexicas. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Tu ayuda es muy importante porque nos permite crecer y llegar a un mayor número de suscriptores. Tampoco olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter, pero sobre todo en Instagram. Te dejo los links en la descripción. Nos vemos en nuestro siguiente video. Hasta la próxima. La historia olvidada del presidente mexicano que quiso acabar con la Virgen de Guadalupe. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Timestamps. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te contaremos una de esas historias interesantes que no te enseñan en la escuela. Sin embargo, se trata de un capítulo oscuro de los gobiernos que hemos tenido y por eso merece ser recordada. Precisamente vamos a hablar de la época en que un presidente mexicano quiso acabar con la imagen de la Virgen de Guadalupe, pues creía que esto le serviría para quitarle poder a la Iglesia Católica. ¿Quieres saber qué fue